Bueno, la arquitectura es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas. Yo creo que malamente se ha tomado como el telón de fondo, una especie como de pantalla que nos acompaña casi todo el día, pero para mí es mucho más que eso. Es la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, de tener mejores ciudades, de tener mejor convivencia. Creo que son los espacios donde se definen la vida de las personas. Creo que la vivienda, por ejemplo, es el lugar no solo donde habitan las personas, sino es el lugar donde se construye la vida de una sociedad. Bueno, siempre la veo no en un orden cronológico, voy siempre de atrás para adelante. Para mí es muy importante entender la historia no como una cosa del pasado, sino como algo vivo, algo que tiene que seguirse pues pensando, redefiniendo. Para mí no son cuestiones pasadas, sino son las mismas preguntas que cualquiera se hace hoy en día, y que ayuda precisamente a ver cómo se las han contestado otras personas, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué queremos repetir y qué no vale la pena volver a cometer, ¿no? Entonces, creo que la evolución pues, es algo que no es lineal, tampoco es cíclico, creo que es como muy irregular. No es algo que entiendo así de una forma concreta, sino precisamente como cosas útiles, como un archivero que uno tiene vivo y que va llenando y que a veces va vaciando y que a veces va acomodando de formas distintas. Creo que es precisamente el legado que permite tener mejores visiones o por lo menos plataformas más completas. Bueno, el proceso es muy irregular, es un aprendizaje. Yo no lo tomo como una fórmula dada, no es algo ni siquiera que sepa que esté bien, sino es parte de un conjunto de preguntas que me hago todos los días y que voy trabajando, y cada día va cambiando, no es algo tampoco estático. No creo que sea un proceso definido que alguien haya dicho cómo hacerlo. Yo creo que es una búsqueda, y en ese sentido, como cualquier búsqueda, pues es un proceso de tropiezos, proceso de preguntas, proceso pues muchas veces de ir aprendiendo sobre la marcha, de ir probando. Y sí, yo creo que es más un tema de ajustes que se van haciendo a lo largo del tiempo, más que tener una noción específica y una línea clara. Yo creo que parte de mi forma de proyectar es siempre desde la duda, y aunque eso puede sonar como muy desgastante o muy no sé, muy inseguro, creo que precisamente es lo que me permite plantear las preguntas que a lo largo del proceso se van respondiendo de distintas maneras y permiten que después el espacio funcione mejor, o que por lo menos funcione queriendo hacer más cosas. La definiría de muchas formas, dependiendo obviamente qué autores, qué arquitecturas. Si me pongo a valorar que el 65% de lo que se construye en nuestro país se realiza de manera informal, y que la participación de los arquitectos es realmente escasa o prácticamente nula, entonces estaríamos hablando de un trabajo como con muy poco impacto. A eso yo le llamaría pues la arquitectura que realmente está en la calle, ¿no? Lo que realmente se está construyendo, la forma en la que las ciudades se desarrollan. También podemos hablar de ciertas arquitecturas que aprecio mucho, de autores muy relevantes,
podemos hablar como de esos aspectos en particular, pero creo que ha sido un error que nos gusta calificar la arquitectura mexicana como una arquitectura muy plural o muy diversa, simplemente por no ponerle etiquetas o por no existir estos reflexiones más profundas o análisis más, digamos, más estudiados. Entonces nos gusta quedarnos como con esa primer referencia, que es un país muy rico, con una arquitectura muy diversa, con una arquitectura muy digamos, atractiva, muy variable o muy viva, pero a mí lo que me preocupa es el otro 98% o 99%, ni siquiera sabemos cuánto es, pero sí un poco como el diseño para el resto de la población, ¿no? Los que no tienen acceso o que no saben la utilidad de un arquitecto. Creo que eso no es error de los demás, sino es un tema de una carencia de nuestra propia disciplina. La corriente moderna, bueno, tiene muchas definiciones, no sé específicamente de qué época o de qué autores, pero yo he analizado mucho precisamente esa definición tan vasta, sobre todo lo que usamos en el país, la modernidad en México. Y a través precisamente de estudios que he realizado recientemente, me ha interesado hacer esa pregunta, un poco lo que decía Octavio Paz, este deseo incansable por ser siempre modernos, o esta construcción de la modernidad desde hace más de 100 años. Entonces, ¿cómo llamarle moderno a algo que ya tiene pues más de un siglo? Creo que justo en las definiciones distintas de modernidad, creo que hay todo un gran acervo de cuestiones que a veces tienen que ver con lo cosmopolita, otras veces tienen que ver con el tema de identidad, otras veces tienen que ver con lo contemporáneo, que es algo muy distinto a lo moderno. Entonces yo creo que siempre la usamos para más cosas que las que realmente le caben a esa palabra. En el fondo creo que es el deseo de ser actuales o de alguna manera estar en el presente o responder al presente. Y creo que como sociedad, sobre todo nuestras ciudades, se caracterizan siempre por estar un poco en esa carrera acelerada, tratando de estar al día, tratando de contestar a los problemas que cambian con tanta velocidad. Entonces creo que es precisamente ese deseo de poder atacar temas como la explosión demográfica, como la extensión de las ciudades, como muchísimas, digamos que es una avalancha de cosas que nos rebasan, y creo que es el deseo precisamente de estar como en la punta de la ola. Yo creo que cada obra tiene su propio carácter o su propia definición, igual que cada persona la tenemos. En ese sentido, hay obras que conservan esas, digamos, esas cualidades y las conservan a lo largo del tiempo. Ahí es cuando decimos que la arquitectura es atemporal, ¿no? Precisamente porque conserva sus puntos fuertes de origen, o conserva sus definiciones. Hay obras en las que su carácter probablemente sean cuestiones más temporales, cuestiones más efímeras, y precisamente ahí son las obras que se van redefiniendo con el tiempo, pero creo que precisamente recorrer los espacios, visitar las obras y ver la arquitectura fuera de las modas o fuera de lo inmediato, precisamente es lo que permite tener unas valoraciones o un juicio a largo plazo de las obras, de lo que realmente permanece, un poco como si uno agarrara un papel y pudiera sacudirlo, y dejando que estas cosas como las accesorias caigan, y entonces valorar precisamente el carácter de lo que una obra es capaz de hacer en un sentido espacial, en un sentido de la vida de las personas, en temas ya de experiencia, de las vivencias, del espacio, más allá de una cuestión de carácter, de una fachada o un juicio de su superficie o de sus cuestiones más accesorias.
El contexto es otra vez una de las definiciones más vastas. Yo cuando, por ejemplo, estudié, para muchos de mis profesores el contexto, o seguir el contexto, era conservar la altura de las construcciones vecinas, o seguir esa misma línea, o tenía que ver con un tema casi de materiales, de estilo, se podría llamar todavía en esa época. Pero el contexto es mucho más amplio. El contexto, y creo que es algo que se ha malentendido con la frase de Rem Koolhaas de "fuck the context", es algo que se ha malinterpretado, porque en el fondo lo que quiere decir no es que no hagamos caso al contexto, sino que entendamos el contexto de una forma más amplia, que tiene que ver no solo con el terreno en específico, sino con las posibilidades que da un espacio, pero entendiendo precisamente el contexto como algo que afecta la vida de las personas, que tiene que ver con el lugar, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con muchas más cosas, y no simplemente con un lote en particular, sino con contextos incluso políticos, sociales, económicos. Entonces, sí es estas palabras en las que probablemente peligros que le caben demasiadas cosas, y por eso a veces las malentendemos, pero no creo que haya ningún proyecto que no pueda hacer caso al lugar en el que está. En ese sentido, mis proyectos siempre parten pues, del espacio, del lugar donde se encuentran. Cada programa va tomando una forma distinta dependiendo precisamente de lo que el contexto pide, pero contexto a nivel, obviamente, asoleamientos, vistas, o sea, lo específico a ese terreno, pero también en un sentido más amplio, y entonces involucra la época en la que estás actuando, involucra también a los deseos del cliente, involucra a la sociedad, involucra muchísimas cosas. Para mí el contexto precisamente son todas las preguntas que uno se hace al pisar el terreno por primera vez y que continúas haciéndotelas a lo largo de toda la obra. Tiene que ver con hacia dónde es mejor abrir un espacio, cuál va a tener mejor luz, dónde hay mejores vistas, qué se puede hacer de los muros hacia afuera también, no solo considerando el proyecto hacia adentro y circunscrito a un lote, sino un contexto más amplio de cara a la zona en la que se ubica, las posibilidades de uso de ese espacio o de ese terreno. Creo que es una pregunta que se ha hecho cada día todo arquitecto. Mies van der Rohe decía que no se puede inventar un proyecto cada lunes en la mañana. Sin embargo, sí tiene el potencial la arquitectura, y creo que es lo que nos interesa siempre de ella, precisamente la posibilidad de cambiar el futuro, de cambiar las formas de vida, de alterar la manera en la que se está usando o se está viviendo determinado contexto o determinado espacio. Entonces, en ese sentido, esa es la búsqueda, eso es sobre lo que uno trabaja cada día que se sienta a pensar la solución de un proyecto, pues va precisamente de cara a poder tener un mejor futuro cada día. Yo creo que es algo que va cambiando mucho, la forma en la que se lee un proyecto, no solo la forma en la que lo lee alguien más, que en esa siempre hay como mayor distancia, pero por lo menos la aceptación propia de un proyecto cambia. Hay veces durante el proceso de la obra que estoy muy contenta y muy segura de cómo se está desarrollando, cómo está probándose el proyecto. Hay otras veces que la aceptación es más juiciosa o es más estricta o es más, más dura en ese sentido, pero la mejor forma precisamente de valorar esa aceptación para mí tiene que ver con cuando uno entrega un proyecto, que es cuando a veces los arquitectos piensan que se acaba un proyecto, que se acaba una obra, y para mí al contrario, para mí ahí es cuando empieza una obra, ¿no? El día que como arquitecto te retiras y entregas es el principio precisamente de esa nueva vida que va a tener el proyecto, y la aceptación precisamente es el uso que dan y cómo lo hacen las personas que lo habitan. Entonces, siempre cuando para mí hay una sorpresa precisamente en esas formas de adaptación, en esos acomodos futuros del proyecto por parte ya de los usuarios,
es donde uno pueda comprobar las ideas, donde uno puede medir los aciertos o las fallas de un proyecto, y en el momento en el que el proyecto deja de ser de uno y ves que los demás lo incorporan, lo hacen propio, incluso inventan otras formas de uso que uno ni siquiera se le han ocurrido, es donde cobra una nueva vida, es donde tiene sentido y es donde se puede medir esa interpretación de lo que uno hace en un papel. Necesitas saber que va a afectar a muchas personas con lo que haga. Y no solo tiene que ver con el cliente en específico, sino tiene que ver con los vecinos, tiene que ver con los que pasan por ahí, tiene que ver con los que sufren o disfrutan un proyecto. En ese sentido creo que es estar conscientes de la responsabilidad que se tiene, no solo de lo que se hace, sino también de lo que se deja de hacer. Yo creo que ahí es a veces donde hay un potencial enorme en todo lo que no estamos viendo y no estamos haciendo a favor de nuestras ciudades, y simplemente por el hecho nada más de ver cómo estamos construyendo las ciudades o cómo estamos dejando que se construyan, es precisamente donde medimos todo lo que no estamos haciendo ni como gremio, ni como arquitectos, ni en lo individual ni en lo colectivo. He tenido muchísimas influencias, cambian cada día, creo que hay referencias que van apareciendo, otras que son constantes, unas no tienen que ver ni siquiera con arquitectos que han hecho proyectos, sino con arquitectos que a mí me han enseñado a pensar. Uno de ellos, persona clave para mi carrera, ha sido Ignacio Sola Morales, pero la lista sería larguísima, desde los que me gustan, también obviamente profesores, los arquitectos de México, aunque no he trabajado con ellos directamente o incluso que no me tocó que estuvieran vivos, sino que me ha tocado conocerlos de otras formas, a través de sus escritos o a través de sus proyectos. Juan O'Gorman es una figura también siempre presente. Hay muchísimas, creo que la lista sería del tamaño de los textos que he escrito, que siempre abordan precisamente estas figuras, o sus libros claves, o los proyectos a los que uno siempre regresa, y que vuelve a medir y que vuelve a tratar de aprender por qué un espacio es tan especial. Y sí, creo que tiene que ver precisamente con eso, con entender lo que estas mentes impresionantes nos han dejado. En el contexto local, por ejemplo, Carlos Mijares, Alberto Kalach, pero la lista se podría extender para atrás y para adelante. También la enseñanza de los arquitectos más jóvenes, de los estudiantes. Yo siempre digo que de profesor aprendes mucho más que de estudiante. Precisamente tiene que ver con eso, con ver nuevas ideas y ver a más personas haciéndose más preguntas. Yo creo que no se nos puede olvidar que la arquitectura hay que medirla con el cuerpo, no solo por el tema de las vivencias y la experiencia y sentirlo, sino medirlo, y medirlo de verdad, entender por qué un pasillo de tal dimensión sí funciona y cuándo deja de ser pasillo y se puede convertir en una terraza o se puede usar de otra forma, o cómo una escalera puede ser simplemente una circulación o volverse un espacio, volverse un ambiente. Entonces esas pequeñas diferencias que acaban siendo luego enormes, ¿no? Entender un balcón, entender una doble altura, entender muchas cosas que solo se entienden cuando uno va a un espacio y se lo cuestiona y lo mide y ve un poco la dimensión, la dimensión espacial. Yo creo que hacer eso muchas veces con muchas obras, y no son solo las de los famosos, no son solo las referencias explícitas. Yo creo que tiene mucho que enseñarnos simplemente la arquitectura cotidiana, donde cada quien se mueve, y entender por qué en unos lados no funciona y por qué otros lo han hecho mejor. Yo creo que sí son cosas que se tienen que entender con el cuerpo.